descubrí que mi hermano tenía un hijo con mi esposa. Todo empezó de forma inocente, o al menos eso creí. Mi hermano menor, Daniel, siempre había sido cercano a nuestra familia. Desde que me casé con Sofía, él había sido un apoyo constante para nosotros, ayudándonos con pequeños problemas, compartiendo cenas en casa, e incluso siendo un tío increíble para nuestro hijo, Lucas, de 3 años. Para mí, tenerlo cerca era un alivio. Era familia, y confiaba en él tanto como en Sofía. Sin embargo, las cosas comenzaron a sentirse raras. Al principio eran pequeños detalles, cosas que cualquiera podría considerar normales. Daniel y Sofía parecían llevarse demasiado bien. Reían juntos en las reuniones familiares, intercambiaban mensajes de texto que, según ellos, eran sobre trivialidades, y cada vez que mencionaban algo frente a mí, parecían cubrirlo con un manto de discreción. Me esforcé por ignorarlo. Pensé que estaba siendo paranoico. Después de todo, ¿por qué desconfiar de mi esposa o de mi hermano? Pero había algo en mi interior que no me dejaba tranquilo. Un día, mientras limpiaba nuestra habitación, encontré algo que no podía ignorar. Un sobre escondido en uno de los cajones de Sofía. Dentro había una serie de cartas, todas dirigidas a ella, pero firmadas por Daniel. En ellas no había palabras románticas ni confesiones directas, pero la cercanía que mostraban sus mensajes era inquietante. Decían cosas como: gracias por guardar nuestro secreto. Espero que Lucas nunca descubra la verdad. Estoy aquí para lo que necesites, siempre. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿De qué secreto estaban hablando? ¿Qué verdad no quería que Lucas descubriera? Mi mente comenzó a conectar puntos que no tenía antes. Los rasgos de Lucas, tan diferentes a los míos, pero extrañamente similares a los de Daniel. Las constantes bromas de que Lucas había sacado los genes fuertes de los Morales, siempre refiriéndose a la familia de mi hermano y no a la mía. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero la sospecha me estaba devorando. Esa misma noche decidí enfrentar a Sofía. ¿Qué está pasando entre tú y Daniel?, le pregunté mientras cenábamos, tratando de mantener la calma en mi voz. Sofía se congeló, como si mis palabras la hubieran atrapado completamente desprevenida. ¿Qué estás diciendo? Nada está pasando, respondió, pero su voz temblaba. No me mientas, encontré las cartas. Sé que están escondiendo algo y quiero saber qué es. Su rostro cambió por completo. La seguridad que había mostrado al principio se desmoronó, y vi cómo su rostro se llenaba de miedo y arrepentimiento. Pero lo que más me sorprendió fue que no lo negó. Ángel, no sé cómo decirte esto, comenzó, sus ojos llenos de lágrimas. Dilo de una vez, le exigí, mi voz más dura de lo que esperaba. Sofía respiró profundo y finalmente dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Lucas, no es tu hijo, es de Daniel. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Cada recuerdo, cada momento que había compartido con Lucas, cada plan que había hecho para nuestro futuro, se desmoronó en un instante. Me levanté de la mesa, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Desde cuándo? ¿Cómo pudiste hacerme esto?, grité, mi voz llena de rabia y dolor. Fue un error, un solo error, dijo, intentando justificar lo injustificable. Fue antes de casarnos, Ángel. Yo no sabía que estaba embarazada cuando te acepté. Lo descubrí después, pero para entonces ya te amaba. Sabía que serías un padre increíble para Lucas. ¿Y Daniel? ¿Qué pasa con él? ¿Lo sabe? ¿Ha estado jugando este papel todo este tiempo sabiendo la verdad? Sofía asintió lentamente, incapaz de mirarme a los ojos. Sí, lo sabe. Pero juramos mantenerlo en secreto. Juramos que nunca te lo diríamos porque no queríamos arruinar lo que teníamos. Mis manos temblaban de furia y traición. Mi propio hermano, mi esposa. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, era una mentira. Sin decir una palabra más, salí de la casa, dejando a Sofía detrás, llorando en la mesa. Esa noche, fui directamente a buscar a Daniel. No podía dejarlo así. Necesitaba enfrentarlo cara a cara y exigirle respuestas. Cuando abrí la puerta de su departamento,
Él me recibió con una sonrisa, pero al ver mi expresión, su rostro cambió. ¿Qué pasó?, preguntó confundido. Lo sé todo, le dije directo. Sé que Lucas es tu hijo. Sé que estuviste con Sofía antes de que nos casáramos. Dime la verdad, Daniel. Él se quedó en silencio, mirando al suelo como si no supiera qué decir. Finalmente, levantó la mirada y admitió lo inevitable. Es cierto, Lucas es mío, pero nunca quise que lo supieras. Sofía y yo pensamos que era mejor así. Tú eras el mejor hombre para criarlo, Ángel. Yo nunca hubiera podido darle lo que tú le diste. Su confesión solo encendió aún más mi furia. ¿Me estás diciendo que me usaron? ¿Que me hicieron criar al hijo que tuvieron juntos como si fuera mío, sin darme la opción de decidir? No era así. Intentó defenderse. Nunca fue mi intención herirte. Solo quería lo mejor para Lucas, y tú eras lo mejor para él. Las palabras de Daniel no hicieron más que aumentar mi enojo. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí, le respondí con la voz quebrada. Lucas es mi hijo, porque yo lo crié, porque yo estuve allí cuando nació, cuando dijo su primera palabra, cuando dio su primer paso. Pero tú y Sofía me traicionaron de la peor forma posible. Esa noche dejé a Daniel sin decir una palabra más. Regresé a casa, sabiendo que las cosas nunca volverían a ser iguales. Ahora tenía que decidir qué hacer. Podría seguir siendo el padre de Lucas, sabiendo la verdad. Podría perdonar a Sofía y a Daniel por lo que hicieron. No sabía las respuestas, pero una cosa era segura. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron días sin que pudiera pensar con claridad. Dejé de ir a casa y me quedé en un pequeño motel a las afueras de la ciudad, intentando procesar todo. Sofía me enviaba mensajes constantemente, diciendo que quería hablar, que lo sentía, que no quería perderme. Daniel, por otro lado, no intentó contactarme. Tal vez sabía que, en ese momento, cualquier intento de acercamiento solo empeoraría las cosas. Mientras me aislaba del mundo, mi mente era un torbellino de emociones. Me preguntaba si todo lo que había vivido con Lucas había sido una mentira. Cada sonrisa, cada abrazo, cada vez que me llamaba papá. ¿Era todo una ilusión? Pero al mismo tiempo, el amor que sentía por él no desaparecía. Era mi hijo en todo, menos en la sangre. Y eso era lo que me destrozaba. Finalmente, después de días de incertidumbre, decidí regresar a casa para enfrentar la situación. Entré al lugar que había llamado hogar, y todo parecía igual, excepto por el aire pesado que se sentía en cada rincón. Sofía estaba en la sala, esperándome. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto me vio. Innocent Satin. Ángel, por favor, hablemos, dijo con la voz rota. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia. Habla, le respondí, mi tono frío. Sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que hice, comenzó, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Sí, cometí un error con Daniel, pero fue antes de que tú y yo empezáramos algo serio. Cuando supe que estaba embarazada, ya estaba completamente enamorada de ti. Sabía que tú eras el hombre con quien quería pasar mi vida. ¿Y qué hay de Lucas?, la interrumpí. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿O pensabas llevarte este secreto a la tumba? Sofía bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. No sé, tal vez, pero cada vez que veía cómo lo amabas, cómo eras el mejor padre para él, pensaba que había tomado la decisión correcta. Nunca quise lastimarte, pero tenía miedo de que, si sabías la verdad, lo perdieras a él también. ¿Perderlo?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Tú crees que yo podría dejar de amar a Lucas por esto? Él es mi hijo, Sofía. Yo lo crié, yo estuve ahí. Pero eso no cambia el hecho de que me traicionaste. Ustedes dos decidieron por mí, me robaron la verdad. Sofía comenzó a llorar, pero no dije nada más. Necesitaba más respuestas, y había una persona que aún no me las había dado, Daniel. Esa misma noche llamé a mi hermano y le pedí que viniera a la casa. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. Cuando llegó, me miró como si supiera que la conversación sería una batalla. ¿Por qué?, fue lo único que le pregunté al abrir la puerta. Daniel suspiró, pasándose una mano por el cabello. No fue algo planeado, Ángel.
Lo que pasó entre Sofía y yo fue un error, pero cuando ella quedó embarazada, decidimos que tú eras la mejor opción para criar a Lucas. Sabíamos que no podía ser yo. No tenía la estabilidad, ni el carácter. Tú eras lo mejor para él, para ella. ¿Y tú crees que eso justifica todo?, le respondí, mi tono lleno de rabia. ¿Crees que esconderme algo tan importante durante 3 años es algo que puedo perdonar fácilmente? No espero que me perdones, admitió. Ni siquiera sé si yo mismo me perdonaría en tu lugar. Pero todo lo que hice fue pensando en Lucas. Quiero que lo sepas. ¿Y ahora qué?, pregunté, sin saber siquiera qué esperaba como respuesta. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a reclamar tu lugar como padre? ¿O vas a seguir metido en esta mentira que creaste? Daniel negó con la cabeza rápidamente. Lucas es tu hijo, Ángel. Tú eres su padre. Yo nunca voy a intentar cambiar eso. Su respuesta me dejó en un extraño estado de calma y confusión al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera decir algo más, Sofía apareció en la sala y de inmediato la tensión aumentó. Creo que los 3 necesitamos decidir qué vamos a hacer, dijo con voz temblorosa. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre Lucas. Él merece la verdad, pero no sé cómo dársela. ¿Estás sugiriendo que le digamos la verdad a un niño de 3 años? Le respondí sorprendido. No ahora, aclaró, pero algún día. Él tiene derecho a saber quién es realmente. Pero eso no significa que tú dejes de ser su padre. Tú eres quien ha estado con él desde el principio. Me quedé en silencio, mirando a los dos. La idea de contarle la verdad a Lucas me aterrorizaba. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con este secreto. Si decidíamos no decirle nada, ¿cuánto tiempo podría mantenerse oculta la verdad? Y si decidíamos contárselo, ¿cómo lo afectaría? Estaba atrapado en un dilema que parecía no tener salida. Por un lado, quería proteger a Lucas de cualquier daño emocional. Por otro, sentía que tenía derecho a saber la verdad. Y mientras tanto, el resentimiento hacia Daniel y Sofía seguía creciendo dentro de mí, a pesar de que intentaba calmarlo. Esa noche, después de que Daniel se fue, me senté solo en la sala, mirando fotos de Lucas en mi teléfono. En todas ellas, su sonrisa era la luz que iluminaba mi vida. Lo amaba más que a nada en el mundo, pero ahora todo parecía teñido por una sombra que no sabía cómo disipar. ¿Qué debía hacer? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones incompletas. Intenté mantener la rutina con Lucas mientras procesaba lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que lo veía, no podía evitar fijarme en los pequeños rasgos que compartía con Daniel. Era como si esos detalles, que antes me parecían insignificantes, ahora me gritaran la verdad en la cara. Una noche, mientras lo ayudaba a dormir, Lucas me miró con esos ojos llenos de confianza y amor que siempre había conocido. «Papá, ¿por qué estás triste?», me preguntó, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. «No estoy triste, campeón», mentí, acariciándole el cabello. «Solo he estado pensando mucho». «¿Pensando en qué?», insistió. «Con la inocencia de un niño que no conoce el peso de los secretos de los adultos. En lo mucho que te quiero», respondí, tragándome las palabras que realmente querían salir. Esa noche, después de acostarlo, bajé a la sala y encontré a Sofía sentada en el sofá. Habíamos mantenido nuestras interacciones al mínimo desde la confesión, pero sabía que eventualmente tendríamos que hablar. «No podemos seguir así», dije, rompiendo el silencio. «Esto no es sostenible. No para nosotros y definitivamente no para Lucas». «Lo sé», respondió ella, con la mirada fija en sus manos. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre cómo decidimos por ti. Tienes razón, Ángel. No era nuestra decisión para tomar, pero ahora que sabes la verdad, no sé cómo seguir adelante». «¿Y crees que yo sí lo sé?», le respondí, mi tono más duro de lo que pretendía. «Estoy atrapado entre el amor que siento por Lucas y el resentimiento que siento hacia ustedes dos. No sé cómo se supone que viva con eso». Sofía asintió, como si comprendiera completamente lo que sentía. «Tal vez necesitamos tiempo», sugirió. «Tiempo para procesar, para decidir qué hacer. Pero hay algo en lo que estoy completamente segura, Ángel. No quiero que esto destruya tu relación con Lucas. Él te ve como su héroe, y no quiero que nada cambie eso.
La palabra héroe resonó en mi cabeza durante días. ¿Cómo podía ser el héroe de Lucas cuando sentía que mi propio mundo se estaba desmoronando? Decidí hablar con Daniel una vez más. Esta vez quería entender cómo veía él el futuro. Lo cité en un café lejos de casa, donde podríamos hablar sin interrupciones. Cuando llegó, parecía nervioso, pero intentó mantener la compostura. Yo no estaba de humor para rodeos. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté directamente. Porque esto no es solo sobre Sofía y yo, también es sobre ti, sobre tu papel en la vida de Lucas. Daniel suspiró, mirando su taza de café como si buscara respuestas en el líquido oscuro. No quiero complicar más las cosas, Ángel. Nunca quise hacerlo. Pero entiendo que mi presencia podría ser problemática. Tal vez debería alejarme por un tiempo. ¿Alejarte?, repetí incrédulo. ¿Crees que simplemente desaparecer va a resolver esto? Lucas te conoce como su tío. Si de repente desapareces, vas a empezar a hacer preguntas. ¿Estás preparado para lidiar con eso? No lo sé, admitió. Nada de esto es fácil, pero tampoco quiero arruinar lo que tú y Lucas tienen. Lo más importante para mí es que él sea feliz. Si eso significa mantenerme a distancia, estoy dispuesto a hacerlo. Sus palabras no me trajeron consuelo. Si Daniel desaparecía, quedaría yo para lidiar con las preguntas, con la confusión de Lucas, con todo. Pero si él seguía cerca, ¿cómo iba a manejar mi propia rabia cada vez que lo viera? Mientras tanto, Sofía sugirió que empezáramos a ver a un terapeuta familiar. Al principio, rechacé la idea. No quería sentarme en una habitación y exponer mis heridas frente a un extraño. Pero con el tiempo, la idea comenzó a parecerme menos absurda. Tal vez alguien externo podría ayudarnos a encontrar una solución. Accedí a ir, pero con una condición. Quería que Daniel también asistiera. Sofía pareció dudar al principio, pero finalmente estuvo de acuerdo. En nuestra primera sesión, todo salió a la luz. Hablé sobre cómo me sentí traicionado, cómo el amor que tenía por Lucas chocaba constantemente con el resentimiento que sentía hacia ellos dos. Sofía confesó sus miedos de perderme y, por ende, de que Lucas también perdiera a su figura paterna. Daniel, por su parte, habló de la culpa que lo había consumido desde que supo que Lucas era suyo y de cómo había intentado compensarlo manteniendo la distancia emocional. La terapeuta nos escuchó pacientemente antes de hablar. Lo primero que quiero que entiendan es que todos aquí tienen el mismo objetivo: el bienestar de Lucas. Pero para lograrlo, necesitan abordar estos sentimientos de traición, culpa y miedo. Esto no va a ser fácil y no va a ser rápido. Sus palabras eran ciertas, pero no ofrecían soluciones inmediatas. Salí de esa sesión sintiéndome igual de perdido, pero con una chispa de esperanza de que, tal vez, con el tiempo, podría encontrar una forma de avanzar. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía. Lucas no tenía idea de la tormenta que se desataba a su alrededor, y cada día con él era un recordatorio de por qué estaba luchando tanto por mantenerme firme. Pero las dudas seguían ahí. ¿Debería contarle la verdad algún día? ¿Podría perdonar a Sofía y a Daniel por lo que hicieron? ¿Había alguna forma de que esta familia rota pudiera encontrar una manera de sanar? No tenía las respuestas, pero sabía que no podía huir de ellas para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la terapia ayudaba a aligerar algo del peso emocional, las preguntas seguían sin respuesta. Sin embargo, un día ocurrió algo que me obligó a tomar una decisión. Lucas y yo estábamos jugando en el parque cuando un niño mayor comenzó a molestarlo. Antes de que pudiera intervenir, Lucas se giró hacia él y le dijo con total convicción: «No me importa lo que digas, mi papá siempre estará ahí para mí». Esas palabras me golpearon como un relámpago. En su mente, en su corazón, yo era su papá, sin importar lo que la biología dijera. En ese momento, entendí que mi amor por Lucas no podía estar condicionado por el pasado o por las acciones de otros. Él era mi hijo en todo lo que importaba, y yo nunca lo abandonaría. Esa noche, tomé una decisión. Después de acostar a Lucas, llamé a Sofía y Daniel para que se reunieran conmigo en la sala. «Tenemos que hablar», les dije mirándolos a ambos con seriedad. Sofía asintió, nerviosa, mientras Daniel evitaba mi mirada. «He pensado mucho en esto», comencé, «y lo primero que quiero que sepan
es que Lucas es y siempre será mi hijo. Nada de lo que haya ocurrido entre ustedes dos cambia eso, pero también creo que este secreto no puede permanecer oculto para siempre. Algún día, Lucas necesitará saber la verdad. Sofía comenzó a llorar mientras Daniel asintió lentamente. No digo que debamos decírselo ahora, continué. Es demasiado pequeño para entenderlo, pero quiero que estemos preparados para cuando llegue el momento. Quiero que estemos unidos en esto, por él. Ambos aceptaron. Fue un momento de tensión, pero también de alivio. Por primera vez, sentí que estábamos avanzando hacia algo más sano, algo más honesto. Con el tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse. Daniel y yo tuvimos muchas conversaciones difíciles, pero logramos reconstruir una relación basada en la honestidad. No fue fácil, pero ambos sabíamos que lo hacíamos por Lucas. Sofía y yo también pasamos por altibajos. Aunque decidimos separarnos como pareja, seguimos siendo un equipo como padres. La confianza rota nunca se reparó del todo, pero logramos encontrar un equilibrio que funcionaba para los tres. Cuando Lucas cumplió 8 años, decidimos que era hora de contarle la verdad. Con la ayuda de nuestra terapeuta, nos sentamos con él y le explicamos, de la forma más sencilla posible, que tenía 2 padres que lo amaban muchísimo. Al principio estuvo confundido, pero con el tiempo lo aceptó. Ahora, años después, miro hacia atrás y veo todo lo que hemos superado como familia. No fue un camino fácil, pero valió la pena. Lucas sigue siendo mi hijo, mi orgullo y mi razón para seguir adelante. El pasado nunca desaparece por completo, pero aprendí que no tiene que definir el futuro. Al final, lo único que realmente importa es el amor que compartimos y la familia que construimos, a pesar de todo.